Bueno, buenas tardes. Quería plantearles el ejercicio número 6, ¿sí? De la práctica de la unidad de sistemas de ecuaciones y matrices que estuvimos hablando en la clase de esta tarde. En el ejercicio número 6 y número 7 son situaciones problemáticas que habíamos hablado hoy. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en estas situaciones? Tenemos que plantear el sistema de ecuaciones. Esto se va a resolver con un sistema de ecuaciones. Bien, en el primer caso, en la actividad número 6, miro para allá porque tengo la compu con el enunciado. Dice que hay un turista, ¿sí?, que viaja a Europa y gasta una determinada cantidad de dinero al día en hospedaje, en alimentos y en gastos varios, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo primero, más allá de este ejercicio? Leer todo el ejercicio, ver de qué se trata y ver qué información tenemos. Una vez que ya lo leímos, en este caso es una persona que viaja a 3 países y hace gastos en, como dijimos, hospedaje, alimentos y conceptos varios. 3 países, 3 conceptos de gastos, y nos pregunta la cantidad de días que estuvo en cada país. Bien, importante leer al principio, como les decía, para tener una idea de qué se trata el ejercicio y cómo poder empezar a plantearlo. Luego vamos a ir tomando todos los datos. Estos ejercicios nosotros ya sabemos de antemano de que se va a resolver con un sistema de ecuaciones y todos los datos que están en el ejercicio los tenemos que utilizar en nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, primer paso, leerlo completo. Segundo paso, empezar a plantear y ver si tiene sentido lo que planteamos o no. En caso de que no tenga, tendremos que ver otra forma de plantearlo. Bueno, dicho esto, empecemos a ver con qué información. Nos dice que, a ver, yo la tenía resumido. Bueno, nos dice que esta persona, ¿sí?, gastó 30 euros al día para hospedarse en Inglaterra. Bueno, dijimos, tenemos 3 países, Inglaterra, Francia, España, y diferentes gastos. Bueno, una propuesta sería, ya que estamos hablando de hospedaje, sería plantear la información. No quiere decir que así vaya a quedar finalmente, pero voy a ir planteando la información y la voy a ir organizando. Me dice hospedaje, ¿sí?, que gasta 30 pesos al día. ¿En dónde? En Inglaterra. Entonces, con la información que voy leyendo, me voy armando como una especie de cuadro, ¿sí? Después me dice que gasta 20 euros al día en Francia. Todo de hospedaje. Entonces, de hospedaje me dice que gasta 20 en Francia. Luego me dice que gasta 20 también en España. ¿Sí? 20 en España. Después cambiamos de hospedaje ya está, y me habla de lo que gasta en alimentos, que sería otro concepto, como hospedaje sería alimentos. Bueno, ahí quise poner alimentos. En alimentos, ¿cuánto gasta? A ver, tenemos 20 en Inglaterra, 30 en Francia y 20 en España. ¿Sí? Vamos ahí. ¿Qué estamos haciendo hasta ahora? No sé si esto va a servir para el sistema de ecuaciones planteado de esta forma, pero estoy ordenando la información que tenemos en el ejercicio. Y después tenemos los conceptos varios. Le vamos a poner varios, y por conceptos varios los gastos diarios, porque fíjense que todos estos gastos me dice 20 pesos, 20 euros, 20 euros al día, 30 euros al día, 20 euros al día. Es todo gasto por día, ¿sí? En conceptos varios, gasta 10 en cada uno de los países. Gasta 10, 10 y 10.
Bien, me dice finalmente que en hospedaje, a su regreso al registro de gastos para el viajero, indica un total de 340 en hospedaje, ¿sí? Quiere decir que en total en hospedaje gastó 340 euros, ¿sí? Pero, bueno, 340 euros. En alimentos gastó 320 y 140, 320 y 140 en conceptos, por conceptos varios. ¿Sí? Calcule el número de días que el viajero estuvo en cada uno de los 3 países. Bueno, lo que acabo de hacer hasta acá es plantear la información con los datos que tengo del problema. Bien, ahora ¿qué tengo que hacer? Y analizar cómo hago que de todo esto un sistema de ecuaciones. En primer lugar, veamos. Hospedaje, 30 euros por día, 20 euros por día, 20 euros por día. Y en total gastó 340. ¿Qué es 340? ¿Esto más esto más esto? No. 340 va a ser esto por la cantidad de días, por la cantidad de días que estuvo en Inglaterra, ¿sí? Supónganse que le digamos así, más 20 porque esto es 20 por día, que estuvo un solo día y no sabemos, es lo que tenemos que averiguar, más 20 por la cantidad de días que estuvo en Francia, más 20 por la cantidad de días que estuvo en España. Si yo ya supiera la cantidad de días, haría 30 por la cantidad de días de Inglaterra, más 20 por la cantidad de días de Francia, más 20 por la cantidad de días en España, y me debería dar 340. Y esto respecto a el hospedaje. ¿Qué pasa con respecto a los alimentos? Y es lo mismo, porque me dice que gasta 20 por día. Si a esto yo lo multiplico por la cantidad de días que estuvo en Inglaterra, le sumo 30 por la cantidad de días que estuvo en Francia y le sumo 20 por la cantidad de días que estuvo en España, me tiene que dar un total de 320. Estos 320 no es 20 más 30 más 20. Ya sabemos que no daría la suma. ¿Cuándo podríamos hacer eso? Si estuvo un solo día en cada uno de los países. Pero vemos que la cuenta no es que estuvo un solo día, estuvo más días. O sea, la cantidad de días tiene que hacer que esta ecuación se cumpla, y además que esta ecuación se cumpla. 10 días de Francia más 10 días de España. Fíjense, con esta información está planteado de otra forma, está como en forma vertical, ¿cierto? Pero tengo una incógnita que se repite. Esto es Inglaterra. ¿Sí? Tengo una incógnita, tengo dos incógnitas, tengo tres incógnitas con tres ecuaciones. Está puesto en forma vertical. Vamos a reescribirlo, ¿sí? Para que quede en forma de sistema de ecuación, el sistema de ecuación como nosotros ya lo conocemos. Y es más, para que quede más parecido todavía les propongo algo. Donde dice I de Inglaterra, vamos a llamarlo X. En vez de I le vamos a poner X. Donde dice Francia, lo vamos a llamar con nuestra variable I. Y donde dice España, lo vamos a llamar con nuestra variable Z. ¿Y cómo sería reescribir esto? Veamos, tenemos 30 por X. ¿Y qué es X? La cantidad de días que estuvo en Inglaterra. Entonces, cuando planteemos nuestro sistema de ecuación, vamos a poner 30. Vamos a dejar el pizarrón quieto. 30 por X más 20 por Y, ¿sí? Acuérdense, ¿y qué era Y? Y es la cantidad de días que estuvo en Francia.
20 por i más 20 por z. ¿Qué es z? Z es la cantidad de días que estuvo en España. 20 por z. ¿Y todo eso a qué tiene que ser igual? A todo lo que gastó en hospedaje. 340. Bueno, 340. ¿Qué armé con todo esto? Perdón. ¿Qué armé con todo esto? Armé mi primer ecuación. ¿La pudo haber dejado así? Sí, la pude haber dejado así, pero yo prefiero dejarla así porque es como estoy acostumbrada a verlo y como aprendimos a después a empezar, digamos, el sistema para después trabajar con Gauss, ¿sí? Entonces, con toda esta información, armé esta primera ecuación. ¿Qué voy a hacer con esta segunda parte de la información? Voy a armar la segunda ecuación. Con estos datos voy a armar la segunda ecuación y voy a armar la tercera ecuación con esto y vemos cómo resolverlo.